Bueno, el tema que hoy quiero hacerles conocer es un tema tal vez un poco adelantado, ¿no? Con respecto a análisis estructural, debido a que en nuestro medio estamos incursionando recién a este tipo de análisis y diseño. El tema que yo quiero mencionar es, bueno, generar acelerogramas artificiales con base en espectros de la guía boliviana de diseño sísmico, bueno, publicado el año 2020, ¿no? Para eso, bueno, voy a tener que mencionar algunos conceptos que tal vez van a ser repetitivos con respecto a lo que expuso el doctor. De antemano, bueno, quiero felicitarle al doctor. Bueno, lo que nos ha presentado es una nueva metodología para tal vez resumir el cálculo y hacer cálculos más directos, ¿no? A lo que les voy a mostrar más adelante. Dentro de la guía, si hacemos una revisión, tenemos los tres tipos de análisis más comunes, ¿no? que se realizan en estructuras. Estamos viendo aquí el análisis estático, bueno, el análisis modal espectral, que implica la utilización de espectros, ¿no? Espectros de respuesta. Y el análisis estático, bueno, son el cálculo de fuerzas nada más, ¿no? Y la aplicación en estructuras. Este método es más, digamos, no tan aplicativo en la parte de análisis de edificios, más ya estamos utilizando el modal espectral, bueno, suponiendo o adecuándonos al avance de la tecnología, ¿no? Y otro método también que menciona la guía es el análisis lineal tiempo-historia, ¿no? Para hacer este tipo de análisis, bueno, es necesario, como ustedes están viendo aquí, contar con registros sísmicos, registros de acelerogramas, ¿no? Pese a que en nuestro medio hace mucho tiempo no teníamos o no tenemos, ¿no? Instrumentos que registren, hay formas de poder sacar o hacer o generar este tipo de acelerogramas que estén muy relacionados o que sean compatibles, digamos, con este espectro de respuesta que nos proporciona la guía de diseño sísmico, ¿no? Cabe mencionar también que dentro de nuestro país tenemos, bueno, las estaciones que están viendo aquí, ¿no? Una de las más, digamos, antiguas es la estación La Paz, ¿no? Con código LPAZ. Como podemos ver, también esto es extraído de la página de San Calixto. Tenemos actualmente instalados 16 sismómetros, 3 acelerógrafos y un infrasonido, ¿no? El que tal vez ha registrado más movimientos sísmicos digamos, hace mucho tiempo ha sido justo esta estación LPAZ, ¿no? Uno de los sismos tal vez, o los que más recordamos, lo que recordamos actualmente, son los sucedidos en el año el año 1994, que ha sido un sismo muy profundo, ¿no? A 640 kilómetros de profundidad, y ha sido registrado justamente por esa estación, ¿no? LPAZ. El año 1998, de igual manera, el de Iquile también es muy conocido en nuestro medio, el cual también ha sido registrado por esta misma estación. Bueno, según la tabla que les estoy mostrando, es prácticamente lo que menciona la guía sísmica, ¿ya? En la guía sísmica nos indican que se ha obtenido 25 registros de velocidad publicados en esta página del IRIS o del EIRIS, ¿no? Y prácticamente la mayoría son registrados en LPAZ. En función a estos 25 sismos es que se han generado los espectros que hoy en día están nombrados en la guía sísmica, ¿no? Uno de los sismos tal vez más reconocidos es el número 2 a nivel mundial,
debido a la profundidad que ha tenido, ¿no? Que es 640. Hasta esa fecha, por ejemplo, era el sismo más profundo que ha habido en todo el planeta. Es por esa razón que muchas estaciones de otros países, inclusive de otros continentes, han sido capaces de registrarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré esta animación de ese sismo. Y lo voy a abrir. Aquí está, ¿no? Es el sismo de Bolivia, ocurrido el 9 de junio de 1994. Aquí también podemos ver algunas características, ¿no? Aquí podemos ver la profundidad y la magnitud. Entonces, si damos que inicie la animación, vamos a poder ver la animación de ese sismo, ¿no? Bueno, estas son las estaciones que han registrado, ¿no? Aquí podemos ver las ubicaciones, ¿no? Están en diferentes países, inclusive en otros continentes, ¿no? Como todo sismo, bueno, este es la primera estación que ha registrado. Bueno, en primera instancia, según las partes que tiene un acelerograma, llega a las ondas P, ¿no? Posteriormente las ondas S y, bueno, finalmente las ondas superficiales, que son las más destructivas. Bueno, quería hacerles notar esto, ya que este sismo está, bueno, internacionalmente estudiado, ¿no? Por la profundidad que ha tenido. Ya, entonces vamos a ver o vamos a hablar un poco de lo que es un espectro de respuesta, porque es la introducción al tema que les voy a mencionar. El espectro, el espectro de respuesta viene a consecuencia de lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos un registro de aceleraciones y lo sometemos a una mesa vibratoria en donde tenemos diferentes osciladores con diferentes periodos. Una vez que se somete el sismo y se excita esta mesa vibratoria, obviamente cada estructura que tiene diferente periodo va a responder con un espectro, con un acelerograma de respuesta, ¿no? Por ejemplo, este es el oscilador número 1, que tiene un periodo bien bajo, va a tener este acelerograma, ¿no?, de respuesta. Si ven aquí en pequeñito, son las respuestas máximas, ¿no?, tanto en positivo como en negativo. Para armar este espectro que están viendo aquí, lo que se hace es escoger el máximo absoluto. Entonces, para este oscilador número 1, entre los dos, entre el máximo y negativo, escogemos el mayor, el absoluto, y le vamos a ubicar en este punto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Del oscilador número 2, vamos a sacar los máximos y vamos a ir ubicando en este gráfico, ¿no? Al final vamos a tener, podemos tener n osciladores para formar este tipo de espectro. Al final vamos a tener puntos, infinidad de puntos que van a, al final, ser la respuesta, el espectro de respuesta a estas aceleraciones, ¿no? Para ver tal vez este detalle para poder entender de manera mejor, vamos a hacer, o les voy a mostrar esta animación. Ya fíjense, este es el sismo que ingresa en el suelo. Estos son los osciladores y prácticamente aquí lo que estamos viendo son las respuestas acelerogramas de respuesta, ¿no? Cada oscilador va a tener uno diferente, ¿no?, dependiendo a la rigidez y a la masa que tiene, ¿no? Al final, lo que hacemos es buscar los máximos absolutos, ¿no? Y de ahí, de cada uno de estos sacamos ese punto máximo y lo trasladamos a este plano, ¿no? De esa manera se construye el espectro de respuesta.
Es de respuesta porque ustedes han visto que es la respuesta de cada oscilador cuando se somete un acelerograma, ¿no? O un registro de aceleraciones. Al final, cada gráfico que ustedes ven aquí es un acelerograma, ¿no? La respuesta de un acelerograma y son varios puntitos. Al final vamos a tener, si colocamos los sismos más importantes, vamos a tener un envolvente de esas respuestas de los acelerogramas, ¿no? Los puntos máximos. Con eso es que se traza el espectro de respuesta de diseño de cada país, ¿no? Obviamente aquí se afecta a varios coeficientes, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo y otras cosas más que afectan, ¿no? al espectro de respuesta. Bueno, para obtener esas respuestas, la parte matemática, el doctor nos ha mostrado un método muy interesante que hay que estudiarlo, ¿no? Y tal vez aplicarlo. Pero yo he escogido, por ejemplo, el utilizado entre los varios métodos que existen. Es el método también que está en el libro de Chopra, que es el método de la beta de Newmark, ¿no? Para poder resolver. Si nosotros partimos de la ecuación de movimiento, el cual está dado por esta ecuación diferencial, bueno, resumido o simplificado, o representando, ¿no? Las diferenciales con puntitos, como normalmente conocemos. Con 2 puntos es la doble derivada y con un punto es la derivada simple, ¿no? Y el que no tiene, obviamente, es el desplazamiento. Esta sería la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, ¿no? Tenemos esta ecuación, ¿no? También de forma continua, ¿no? Es una ecuación de una función continua. Nosotros, al trabajar con acelerogramas, tenemos una función discreta, no es continua. Para función discreta utilizamos esta otra ecuación, ¿no? Que solamente lo único que aumentamos son los intervalos de tiempo, ¿no? En diferentes tiempos, un i más 1, ¿no? Es en un tiempo adelantado, ¿no? Esto. Para formar esta ecuación, bueno, esto lo voy a pasar rápido. Lo único que se saca es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Las fuerzas que se oponen al movimiento son el amortiguamiento y la rigidez, por eso están en negativo. Y bueno, es igual a la masa por la aceleración. Esta aceleración es la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura, ¿no? Bueno, bueno, aquí estamos viendo desplazamientos. Podemos derivar una vez, vamos a tener velocidades, si derivamos otra vez vamos a tener aceleraciones y los reemplazamos aquí. De ahí es que sale aceleración total, es la aceleración en el suelo más la aceleración de la estructura, ¿no? Y haciendo unas operaciones matemáticas, bueno, al final vamos a tener esta ecuación que es muy conocida, ¿no? La masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento va a ser igual a menos la masa por la aceleración en el suelo. Este método, bueno, parte de esa ecuación, que es una función discreta, y el método, bueno, ha sido propuesto por Newmark, como les dije, y él propone estas dos ecuaciones como comienzo, ¿no? Uno de la velocidad en un tiempo i más 1 y el desplazamiento en un tiempo i más 1, ¿no? Bueno, manipulando estas ecuaciones es una deducción bastante larga, las ecuaciones, pero yo ya lo tengo resumido, ¿no? Se ha encontrado, utilizando, manipulando estas dos ecuaciones, se ha encontrado una forma y, bueno, al final crear un algoritmo para poderlo programar fácilmente, ¿no? Para eso estoy nombrando aquí algunos pasos para poder calcular, ¿ya? En primer lugar, tenemos que calcular los dos factores alfa y beta, la cual ingresan, ¿no? En este método. Esta es gamma y beta. Y este tau que están viendo aquí es el delta t, es la diferencia o el intervalo de tiempo del acelerograma, ¿no? Entonces los coeficientes serían este gamma y este beta, ¿no? Para determinar este gamma, bueno, el método de Newmark, este valor de gamma para todos va a ser un medio y el que va a variar va a ser beta, ¿no?
Esta prácticamente la forma de interpolación. Si yo tengo un acelerograma y me acerco a este acelerograma a un más, por ejemplo, a un tiempo entre 40 y 45 segundos en esta partecita, prácticamente si lo vemos a grandes rasgos son líneas, ¿no? Entonces la forma de interpolar este acelerograma es la que nos muestra aquí, ¿no? Una podemos interpolar o sacar los puntos medios utilizando esta forma, ¿no? Que es en forma de escalón. Si yo quiero utilizar esta forma, bueno, utilizo el valor de beta 1/8, ¿no? Esta es la otra forma, que sería del punto del TI en el instante 1, y este sería el TI en el instante 2, ¿no? Si yo quiero utilizar esta forma de interpolación, voy a utilizar beta 1/6, ¿no? El que más reconocido de los tres métodos, el que más se utiliza, también aplica en el libro de Chopra, es este que están viendo aquí, ¿no? Que es una línea recta entre los dos puntos anterior y posterior, ¿no? Por lo tanto, el beta, el factor de beta es 1/4, ¿no? 1/4. Aplicando eso, bueno, seguimos o continuamos y nos vamos al segundo paso, ¿no? En primera instancia tenemos que hacer un cálculo en el instante 0. Esta es la aceleración. Bueno, simplificando esta ecuación, vamos a tener que la aceleración en el instante 0 del suelo menos 2 veces este xi es el porcentaje de amortiguamiento. Esta es la frecuencia por la velocidad menos la frecuencia elevado al cuadrado por el desplazamiento en un instante 0. Todo esto es en un instante 0, ¿no? Aquí le estoy colocando algunas equivalencias. Este tau, como les dije, es el delta t. Y los coeficientes que se han sacado de la deducción o de la manipulación de las dos ecuaciones iniciales, ¿no? Al final nos da estos coeficientes, ¿no? A1, A2 y A3. Luego entramos ya a los cálculos en el instante siguiente, o sea, en el punto I+1, ¿no? Que estábamos en el instante 0. Para eso tenemos que calcular a esto que se llama un factor K2, que va a ser la rigidez más este coeficiente A1 que está representado por esta ecuación, ¿no? Y el P2, ¿no? Utilizando estas equivalencias, reemplazamos tanto en el desplazamiento, en la velocidad y en la aceleración, y vamos a tener estas ecuaciones que ya se las puede programar. Entonces, bueno, yo ya lo he programado en una hoja de Excel para ver algunos resultados. Bueno, este es el resumido, ¿no? He metido este acelerograma, que es un acelerograma del Perú, que tiene 9.883 puntos, ¿no? Y el tiempo de duración del sismo es casi los 200 segundos, 197.64 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en esta parte, no? Para yo tener las respuestas, estos son respuestas, ¿no? Las respuestas de los osciladores que les mostraba, ¿no? Lo único que varía son los periodos, ¿no? Si yo coloco aquí un periodo diferente, estos registros, estas respuestas van a cambiar. Aquí, por ejemplo, está con 0,7, puedo empezar desde 0,1, ¿no? Si tengo 0,1, me va a calcular unos valores, copio estos máximos. Aquí de hecho ya están copiadas algunas, ¿no? Tengo hasta el periodo 7.4. Puedo colocar, por decir, el 7.5 y ir continuando, ¿no? Para tener mayor exactitud. Y fíjense que cada gráfico va cambiando, ¿no? Esta es la respuesta de desplazamiento, la respuesta de velocidad, la respuesta de aceleración y la aceleración total, ¿no? Entonces le digo, bueno, le voy a decir copiar, ya está copiando, ¿no? 7.6 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el periodo que yo quiera y la precisión del gráfico que yo quiera. Entonces aquí se ha aumentado, ¿no? Aquí estoy colocando los valores máximos, tanto de desplazamiento, velocidad y aceleración, y la aceleración total. Entonces, a medida que yo voy aumentando estos periodos, aquí van aumentando puntos, ¿no? En las respuestas.
Entonces, esta es la respuesta de desplazamiento. Aquí tengo la respuesta de aceleraciones. Y aquí tengo ya el espectro de respuesta de velocidades, ¿no? Y también se puede sacar el espectro de pseudoaceleración, pseudovelocidad, que también están en el libro, explicado en el libro de Chopra, ¿no? Para poder calcular estos espectros. Al final, una vez que metamos todos los sismos, como les dije, aquí están todos los sismos y las respuestas, vamos a tener este envolvente, ¿no? El envolvente de todos de todas las respuestas de los osciladores, ¿no? Para que al final formemos nuestro espectro elástico. Y de esa manera, bueno, utilizando los 25 registros que se han encontrado de velocidad, es que nos indica que en la guía que se ha obtenido este espectro elástico que nos muestran aquí, ¿no? Entonces yo he partido de esta parte, ¿no? Teniendo ya el espectro, ¿cómo es que podemos llegar a obtener el acelerograma? Todo esto se ha planteado con un acelerograma, como han visto ustedes. Si no tenemos acelerogramas es muy difícil realizar esto, ¿no? Al final, bueno, sería bien tal vez como referencia que nos proporcionen o nos tal vez en algún lado está publicado los acelerogramas que se han utilizado. Nos sería de gran ayuda tal vez ya para empezar a incursionar, digamos, al análisis tiempo-historia, ¿no? Pero en resumen, lo que tenemos son estos espectros, ¿no? Entonces, utilizando este espectro, se puede, tal vez diciendo vulgarmente, retrocediendo o aplicando inversas, podemos llegar a estos espectros de respuesta, ¿no? Y finalmente a los acelerogramas, volver hacia atrás, ¿no? Los espectros que he utilizado, bueno, aquí están, estos son de cada departamento, estos son los espectros de respuesta que nos da o que nos proporciona la guía. Aquí lo tengo yo por departamentos. Este es el espectro elástico, ¿no? Ya normalizado. El que he utilizado, bueno, ha sido inicialmente de la ciudad de Oruro, ¿no? De la ciudad de Oruro. El único factor que le modifica a este espectro elástico es el tipo de suelo. Tenemos diferentes tipos de suelo, ¿no? Tenemos el S0, S1 hasta S5, ¿no? Entonces, inicialmente, para el suelo que yo he trabajado es el tipo S0, ¿no? El tipo S0 que tiene velocidades de onda o velocidades de corte mayores a 1500 metros sobre segundo. En otras palabras, es roca dura, ¿no? Con el tipo de suelo podemos calcular los factores FA y FB, ¿no? Y en función a eso se grafica estos espectros de respuesta, ¿no? O estos espectros elásticos para cada departamento, ¿no? También es muy importante el dato de la aceleración, ¿no? La aceleración sale de la guía, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da a la guía unas curvas en la cual nosotros podemos realizar la interpolación, ¿no? Por ejemplo, para Oruro estaba entre 16 y 16, ¿no? Está aquí. Entonces, realizando la interpolación, se ha obtenido que para Oruro, a la capital, ¿no? Es de 15.10% de la gravedad, ¿no? Y esa aceleración la se está utilizando para generar el espectro elástico. Entonces, este espectro elástico es la que he tomado como base para poder empezar y calcular un acelerograma artificial que sea compatible a este, ¿no? Ahora vamos a pasar ya a los acelerogramas, ¿no? Este es en sí un acelerograma. Bueno, tiene las partes más importantes. La que nos interesa en todo caso es el tiempo de duración y la amplitud. Obviamente está también, por ejemplo, las ondas P, el tiempo de llegada de las ondas P a la transición a las ondas S, ¿no? Que es un intervalo
de tiempo en la cual el sismo no es tan fuerte, ¿no? La parte más destructiva siempre ha sido los sismos superficiales que están pasando las ondas ESI, ¿no? Para esto, bueno, les dije que se necesita un acelerógrafo. Este es un acelerógrafo, el que estamos viendo aquí, instalado y orientado. Este acelerógrafo va a medir acelerogramas en las tres direcciones, ¿no? Tanto de este a oeste, de norte a sur y en vertical, ¿no? Pero nosotros no tenemos, no tenemos aún registros que sean grandes en nuestros tres acelerogramas que contamos, ¿no? Debido a eso es que no se tienen registros de acelerogramas. Y eso ha sido, bueno, un problema para, digamos, incursionar y entrar al análisis tiempo-historia. Existen varias formas de obtener, tal vez, estos acelerogramas, ¿no? Una de las formas es acudir, digamos, a sismos que han ocurrido en otros países. Para eso podemos acudir a estas páginas que están viendo aquí. Uno es del PIR, por ejemplo. El otro es del SISMID de Perú, y el otro que es el EIRIS, ¿no? El que les había comentado, en donde están estos registros de sismo de Bolivia, ¿no? El que más yo recomendaría, digamos, si queremos utilizar un acelerograma de otros países, es tal vez utilizar el PIR, ¿no? Porque en esta página, obviamente, en función a datos que introducimos, podemos obtener una serie, ¿no? Una infinidad de espectros, inclusive ya escalados, ¿no? que nos pueden servir para hacer el análisis tiempo-historia. Bueno, ahora vamos a hablar ya de los acelerogramas artificiales, ¿no? Para generar acelerogramas artificiales, se basa en la adaptación de una señal aleatoria, ¿no? Lo que he escogido es, utilizar una señal que es aleatoria y que se parta de un espectro objetivo. El espectro objetivo va a ser nuestro espectro que tenemos, ¿no? Para lograr esto es necesario acudir a algunas ecuaciones. En este caso es la transformada de Fourier, ¿no? Que es un tema muy complicado, ¿no? de repasar, ¿no? La transformada, bueno, prácticamente porque en la facultad no lo llevamos, ¿no? Entonces, y lamentablemente todo esto se basa en esta transformada, ¿no? Utilizando la transformada de Fourier. Existe para tiempo continuo, también existe para tiempo discreto. En este caso yo he utilizado para tiempo discreto, como son nuestros acelerogramas, ¿no? Bueno, aquí lo que les estoy mostrando es la transformada de Fourier para una señal continua, ¿no? Esta es una señal continua y esta es la ecuación que presenta, o la ecuación fundamental de la transformada de Fourier, ¿no? Esta es la transformada de Fourier. Está dado por una integral desde menos infinito hasta infinito, por la señal original, por el valor de e elevado a este i, que es el imaginario, por la frecuencia, y por t y por delta t, ¿no? Esto también se puede expresar aplicando Euler de esta manera, ¿no? En senos se puede representar utilizando cosenos y senos, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Estos ambos están en tiempo continuo. Pero ¿qué es al final la transformada de Fourier? Si nosotros tenemos una señal, este desroje que están viendo aquí es la señal original y va a estar en el dominio del tiempo, ¿no? Va a estar medido en segundos. Si yo quiero llevar esta señal al dominio de las frecuencias, lo puedo hacer aplicando la transformada, ¿no? ¿Qué hace la transformada? Lo que hace es crear una infinidad de funciones o de armónicos conocidos, ¿no? Que tienen una frecuencia conocida, un periodo conocido, ¿no? El cual
La primera onda que están viendo aquí se le llama la onda fundamental o el armónico fundamental, y posteriormente están los armónicos secundarios, ¿no? Sumados todos estos armónicos, al final me van a dar la señal original. Entonces, de esta manera es que yo puedo llevar una señal que está en el dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. ¿Para qué me va a servir ahora llevarle al dominio de las frecuencias? En esta parte puedo hacer una serie de correcciones, ¿no? Si yo quito, por ejemplo, 2 o 3 armónicos, voy a hacer una reducción de la banda, ¿no? O sea, si yo quito unas 3 armónicos de esta parte, esta señal va a ser más distorsionada, ¿no? No va a ser la exacta. Mientras más funciones armónicas tenga, mi señal va a ser, la señal original va a ser más exacta, ¿no? Entonces esto me ayuda bastante a filtrar, digamos, algunos sonidos o algunas frecuencias que no corresponden a la señal original. Se aplica bastante en acelerogramas también reales para filtrar, por ejemplo, lo que es el sonido, y lo que es para filtrar también efectos secundarios que no sean propiamente del sismo, ¿no? Si conocemos la frecuencia, tranquilamente podemos anular esa frecuencia y sumar las demás y vamos a tener una señal filtrada. Entonces, de aquí parte la investigación. Tenemos, las ecuaciones que se ha aplicado son la transformada de Fourier en tiempo discreto, uno que es la transformada de Fourier directa y otra la inversa de la transformada de Fourier. De manera discreta, estas son las ecuaciones, ¿no? Y las otras serán de manera continua, ¿no? De tal manera de que yo voy a tener una señal que estaba en el dominio del tiempo en el dominio de las frecuencias, y esas va a ser igual a una sumatoria, ¿no? Como estamos en tiempo discreto, las integrales se vuelven sumatorias. De este n igual a 0, n podemos decir que es el delta t, n es el número de frecuencias que voy a tener, este xn es la señal en el dominio del tiempo, y este es la transformada e elevado a la i por 2pi, esta sería la frecuencia, este k es el contador y este n es el delta p, ¿no? Entonces, como ven, vamos a tener funciones, vamos a ir de números reales también a números complejos, ¿no? Debido a esta i que presenta la transformada de Fourier. Utilizando esta otra ecuación puedo retornar a esta misma señal, ¿no? O viceversa. Entonces, en este caso, en la investigación se ha utilizado ambas, ¿no? Tanto inicialmente se ha llevado al dominio de las frecuencias, en el dominio de las frecuencias se ha hecho algunos ajustes y se ha retornado al dominio del tiempo para finalmente tener un acelerograma como el que están viendo. Bueno, el procedimiento que se ha adoptado es la siguiente, ¿no? Se ha generado inicialmente un ruido blanco o una señal, ruido blanco, que enseguida les voy a mostrar. Posteriormente a este ruido blanco se le multiplica por una función de intensidad, o generalmente también es conocido como un sobre, el cual le va a dar una forma a esta señal de ruido blanco. Una vez que tenga esta combinación, voy a aplicar recién la transformada de Fourier para hacer algunas correcciones. Voy a llevar en este caso al dominio de las frecuencias. Ahí voy a hacer algunas correcciones, se pasa por un proceso de corrección para posteriormente compararlos con el espectro objetivo, ¿no? Después de haber hecho esa comparación, voy a aplicar la transformada inversa de Fourier y voy a tener un acelerograma artificial. A este acelerograma artificial puedo hacer algunas correcciones también, por ejemplo la corrección de la línea base, si es que tengo desfasada el acelerograma, y también la corrección del PGA, que es la aceleración del suelo del acelerograma, ¿no? Si esto es satisfactorio, bueno, termina ahí mi proceso, y si no, bueno, voy a volver aquí a aplicar la transformada de Fourier y seguir este ciclo, ¿no?
Cuando yo aplico la transformada de Fourier, antes de aplicar, estoy en el dominio del tiempo. Una vez que voy a aplicar la transformada de Fourier, se me va a abrir voy a tener dos tipos de datos, ¿no? Unas que son reales y las otras que van a ser imaginarias. En la señal, voy a tener la señal en el dominio de las frecuencias con una componente real, que le voy a llamar CR, y una señal en el dominio también de las frecuencias, pero que va a ser imaginario, ¿no? Que lo voy a llamar CI. A esto le tengo que calcular la amplitud de Fourier utilizando esta ecuación, ¿no? Que no es nada más que el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Es nada más la aplicación de esa. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no? Para calcular la fase, nada más es el ángulo entre el real y el imaginario, ¿no? Puedo utilizar esta ecuación. Ya, ahora les voy a indicar qué es el ruido blanco. En sí, la propuesta parte de aquí, ¿no? De un ruido blanco y de espectro objetivo, ¿no? El ruido blanco podemos crear tranquilamente tomando estas consideraciones, ¿no? De que la esperanza de una de las variables aleatorias, porque son aleatorias, tienen que ser igual a 0. La varianza de estos datos aleatorios tiene que ser igual a una constante, y la covarianza en un punto EDT con referencia a un punto superior o inferior tiene que ser igual a 0, ¿no? Siempre y cuando, o tiene que ser para todo K que sea diferente a 0, ¿no? Como están viendo aquí una imagen, esta es la imagen de una señal blanca, ¿no? Eso se puede generar en Excel, se puede generar tranquilamente esta señal blanca. ¿Qué es esta, no? Bueno, aquí tengo el ruido blanco. Y van a ver que cada que guardo, esta es la señal de ruido blanco, va a cambiar, ¿no? O cada que hago un movimiento cambia, ¿no? Fíjense, son variables, o sea, son datos completamente aleatorios, ¿no? Que cumplen esas características, ¿no? Que la esperanza matemática sea igual a 0, que la varianza sea una constante y que la covarianza sea también 0, ¿no? Entonces hay muchas, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces al final voy a tener puedo crear una infinidad de ruidos blancos, ¿no? Pero para que no se mueva, obviamente tengo que escoger una de ellas, ¿no? Cualquiera. En este caso se ha escogido esta, que está aquí, para un tiempo de 20 segundos, ¿no? Voy a suponer que el sismo está dado en un tiempo de 20 segundos, ¿no? A esto, lo que tengo que hacer, a este ruido, a esta señal o estos datos aleatorios, le tengo que sacar la transformada de Fourier para llevarlo al dominio de las frecuencias. Aquí está en el dominio del tiempo, ¿no? Sacando la transformada de Fourier, tengo un dato o una parte real y una parte imaginaria, ¿no? A esta parte real lo tengo que dividir, ¿no? Tengo que separar la parte real de la parte imaginaria. La parte real, bueno, inicialmente saco el módulo, ¿no? Saco el módulo, que es que les dije, ¿no? La ecuación, la raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado, ¿no? Y la fase, que es la división de la parte imaginaria entre la parte real, ¿no? Calculo el módulo y la fase y puedo tener aquí los espectros, ¿no? Este es el espectro de frecuencias haciendo la transformada de Fourier. Como ven, es un espectro de frecuencias completamente constante, ¿no? Que si yo trazo una línea
que si calculo, digamos, la potencia espectral, prácticamente me va a dar igual a una constante, ¿no? Bueno, a esa señal, a ese ruido blanco, a esa señal de ruido blanco, lo que tengo que darle ahora es una forma, ¿no? Y para eso, bueno, conocemos, se ha planteado, o hay este autor, por ejemplo, el método de Gasparini-Van Mark, ha planteado utilizar diferentes tipos de envolventes o funciones de intensidad. En función a esto, yo le voy a dar una forma al acelerograma. Pero he visto que, bueno, en este proceso que he estado haciendo esta investigación, he visto que la aplicación de esto conlleva muchas incógnitas, ¿no? Y introducción de muchos datos que obviamente conlleva experiencia en cuestiones sísmicas, ¿no? Conocer un sismo, inclusive tener bastantes registros sísmicos para poder, digamos, saber cuál de todas estas voy a utilizar, ¿no? Yo inicialmente he comenzado utilizando una función de intensidad del tipo trapezoidal, ¿ya? Entonces, para poder calcular ese acelerograma artificial, lo que hay que hacer es multiplicar esta función de intensidad por las aceleraciones o por el ruido blanco, por la señal de ruido blanco, ¿no? Esta señal de ruido blanco se puede también escribir de esta manera, ¿no? En función de las amplitudes se desglosa, ¿no? En función de las amplitudes multiplicados por el seno de la frecuencia en el tiempo más el ángulo de fase, ¿no? De esa manera voy a tener una señal envuelta. Bueno, yo le he aplicado todo ese procedimiento inicialmente al departamento de Oruro. Estos son todos los espectros objetivos o espectros elásticos que tenemos en función al tipo de suelo que se presenta, ¿no? Por ejemplo, este es el S0, el S1, S2 con referencia al suelo, ¿no? Inicialmente yo he comenzado con el espectro con suelo en roca, ¿no? El S0. Bueno, aquí he trasladado todos los espectros del departamento de Oruro y aquí tenemos los diferentes tipos de suelo, ¿no? El espectro para diferentes tipos de suelo. Aquí está el tipo de suelo S1, S2 hasta el S4, ¿no? Entonces, el planteamiento de esta investigación es generar, ¿no? Por lo menos para cada tipo de suelo, un acelerograma que les represente, ¿no? Como les dije, yo he utilizado una función de intensidad que sea trapezoidal y, bueno, como no tenemos mucha experiencia en la parte sísmica, he ido variando. El tiempo de duración no he variado, ¿no? Lo que he variado son las variantes que tiene esta función trapezoide, ¿no? Por ejemplo, el tiempo inicial que se está y el tiempo de duración que sería, o el TD, que es este tramo, ¿no? Este tramo. Entonces, haciendo esas variaciones, lo que se ha obtenido es justamente lo que están viendo aquí, ¿no? Este es un acelerograma ya artificial, que hay que hacer algunas correcciones aún, ¿no? Que no es definitivo. Como les dije, conlleva, digamos, a mucha experiencia para poder tener un acelerograma definitivo, pero de alguna manera se tiene que lograr esto, ¿no? Tener ya un acelerograma para poderlo utilizar. Estaba viendo algunas formas de poder utilizar, digamos, ya no esta función, sino las otras funciones que hay. Inclusive hay una función de intensidad de la cual se puede extraer de un acelerograma ya existente, ¿no? Entonces, la más adecuada desde mi punto de vista es obtener ese acelerograma y poder generar nuestros acelerogramas artificiales que puedan representar de mejor manera, ¿no?
por ejemplo, para este tipo de envolvente o de función de intensidad, tenemos este acelerograma, nos ha dado como resultado este acelerograma. Si le llevamos al espectro objetivo, que es el espectro elástico del tipo de suelo S0, este de color negro es nuestro espectro objetivo, y el de color verde sería el espectro que está formando este acelerograma, ¿no? Aquí también he podido ver que falta hacer algunos ajustes, por ejemplo, el ajuste de la aceleración del PGA, ya que este espectro, este espectro de este acelerograma me está dando un poco más a la aceleración que me da el espectro objetivo, ¿no? Entonces hay que hacer ahí un ajuste. Y otro ajuste es colocar que estos periodos estén en el margen que la guía boliviana de diseño sísmico nos dice, ¿no? Aplicando esta otra función de intensidad, se ha obtenido este otro acelerograma, ¿no? De las cuales este de color azul es la representación o el acelerograma o el espectro de este acelerograma, ¿no? Y este es el espectro objetivo. Yo he logrado hacer para 4, ¿no? Para 4 diferentes o para 4 variantes de la función de intensidad. Entonces aquí tendría 4 diferentes resultados, ¿no? Para poder definir cuál voy a usar, como les dije, es muy complicado poder decir cuál de todas estas voy a utilizar para, digamos, ya hacer o comenzar a hacer el análisis tiempo-historia. Entonces aún todavía estoy en un avance de un 60% en este proceso de investigación. Como les dije, falta todavía hacer algunos ajustes, y lo más tedioso que he podido ver es definir esta función de intensidad, para que prácticamente esta función de intensidad es el que le da forma, ¿no? Al acelerograma, ¿no? Y en función de eso poder ya determinar unos acelerogramas ya más convincentes, ¿no? Bueno, con eso estaría terminando mi presentación. No sé si tuviesen tal vez alguna consulta. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Tola. No sé si es que alguna de las personas del público, los asistentes, quisieran hacer alguna consulta. Les vamos a permitir habilitar el micrófono. Pueden alzar la mano y habilitar su micrófono. Caso contrario, pueden escribirnos para realizar las consultas al ingeniero Tola. El doctor Cabrera pues llega sus felicitaciones, ingeniero Tola, y creo que todos coincidimos en aquello de que la investigación que usted está realizando, pues que esperamos muy pronto se concluya, ayudaría muchísimo en estos análisis dinámicos no lineales, que es lo que buscamos que sea nuestro siguiente paso para poder evaluar las estructuras un poco mejor de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, también Luis Martínez le felicita por su investigación, le agradece por su tiempo.